Hola, la semana pasada me quedé comentando los dos grandes asuntos en los que me puse a trabajar en el 2019. Uno de ellos fue la reforma de la Pocilla y el otro la hora gratuita. Me parecían los asuntos más prioritarios y les quería dar una solución cuanto antes. ¿Recordáis que el otro día os decía que tanto en uno como en otro asunto lo que se veía era solamente la punta del iceberg? Voy a empezar por la Pocilla. Nada más acceder, dado que el anterior equipo de gobierno había hecho una obra y en abril del 19 todavía había goteras, me puse a investigar qué tipo de obra se había hecho, si se había recepcionado correctamente la obra, en fin, qué había pasado, porque después de acometer una inversión de unos 200.000 euros, resulta que seguían las goteras en la Pocilla. Es cierto que el 2019 no fue un año muy lluvioso, pero los pocos días sirvieron para constatar que no estaba correctamente impermeabilizada la cubierta de la Pocilla. Bien, investigando todo esto, lo que me encontré fue con un documento más o menos de 2018 en el que se explicitaba todas las reformas urgentes que había que hacer en la Pocilla. Es decir, en la Pocilla no solamente había un problema de goteras, que también era una reforma que había que acometer, puesto que la cubierta todavía presentaba goteras, pero no era solamente las goteras lo que indicaba ese documento que el anterior equipo de gobierno había guardado en un cajón. Y es por ello que se encarga un plan director de reforma integral de la Pocilla. Se decide elaborar un plan director para tener una noción de qué hay que hacer en la Pocilla, en qué orden hay que hacer, qué es lo más urgente, qué es lo más prioritario a acometer, cuánto tiempo va a durar la reforma, cuánto va a costar la reforma. Actualmente no tengo delegadas las competencias de cultura, las dejé cuando me fueron delegadas las competencias de economía y hacienda a finales de febrero del 2020, pero sí he de decir que en cultura, si hay algo de lo que me siento orgullosa, es de esto, que es el plan director de la reforma integral del Centro Cultural de la Pocilla. Está siendo ya mi compañera Rosa María Encuentra del Partido Socialista quien lo está llevando a cabo. Se han acometido la primera y segunda fase, pero la verdad es que la elaboración del documento, esto es una obra de los pocos meses que estuve como concejal delegada de Cultura. Es cierto que es un plan muy ambicioso. Cada vez que nos habíamos puesto a reparar la cubierta de la Pocilla, creo que lo que nadie se había preguntado es cuál era la causa de que hubiera goteras en la Pocilla. Una vez dilucidado que la causa de las goteras eran las máquinas de climatización, que además unas máquinas que ni enfriaban ni calentaban suficientemente, que eran totalmente antiguas, que gastaban mucho, que hacen mucho ruido, pues se decidió no solamente acometer la reforma de la cubierta, sino cambiar todo el sistema de climatización. Prácticamente en eso ha consistido la primera fase, la fase 1 y 2 de la reforma de la Pocilla. Bien, como os digo, en el 2018 había un documento, la señora Greciano habla de un plan director, no es exactamente un plan director, es un documento donde se recogen todas las deficiencias de la Pocilla. Esto sí es un plan director, la única diferencia es que aquí se dan soluciones a dichas deficiencias de la Pocilla. Se dan soluciones, se valoran cuánto cuesta cada solución, cuánto tiempo va a llevar a acometer cada solución y qué es lo más prioritario que hay que hacer y qué se puede dejar para más adelante. E incluso ya es un plan director, os comentaba que ambicioso, es un plan director que incluso habla de una pequeña ampliación de la Pocilla. Estamos pensando en algo tipo jardines verticales también. O sea, no solamente va a recoger el tener un centro cultural en condiciones, sino que además todo este plan se completa con medidas estéticas que va a poner a la vanguardia nuestro centro cultural. En cuanto a la hora gratuita, os decía que también lo que se veía era distinto de lo que había. Quería explicaros un poco cómo funciona el parquímetro en Galapagar. Hay una empresa concesionaria que se queda con toda la recaudación, a cambio todo el personal y los parquímetros dependen de ella, y bueno, pues esta empresa concesionaria solicitaba al Ayuntamiento de Galapagar un importe, una cantidad en torno a los 3 millones de euros, porque parece ser que la empresa estaba perdiendo dinero, no tenía los beneficios estimados por actuaciones de la administración pública.
Yo en este caso eso lo tendrán que dilucidar los tribunales. Lo que sí que había era un contrato con ciertas cláusulas y además uno de los incumplimientos era no favorecía la movilidad en Galapagar. Uno de los incumplimientos es que las personas provistas de tarjeta de residente podían aparcar en cualquier tipo de plaza, con lo cual la empresa se sentía perjudicada porque no había rotación de vehículos y, por otro lado, los que no residimos en el centro, no estamos provistos de esa tarjeta de residente, bien seamos empadronados en Galapagar o bien sean personas de otros municipios, teníamos bastante dificultad a la hora de aparcar. Bueno, parecía una locura ponerse a solicitar y a negociar la hora gratuita si la empresa lo primero que te ponía encima de la mesa era esa solicitud de 3 millones de euros. En este sentido, fue una negociación más complicada de lo que a priori parecía. Ya se empezó a ver la solución cuando se decidieron separar ambas cuestiones y decir, mira, vamos a la solicitud de reequilibrio por un lado y nosotros lo que queremos es implantar la hora gratuita y vamos a negociar en este sentido. Sé que ha sido muy controvertida la puesta en marcha de la hora gratuita. Yo no me canso de repetirlo. Es un contrato que venía dado. Las cláusulas estaban establecidas, había algunos incumplimientos que nos pueden llevar en un futuro a tener que abonar este reequilibrio económico. Ya os digo que creo que será algo que tengan que dilucidar los tribunales, pero la verdad es que pues no parecía la mejor opción seguir echando leña al fuego y seguir esos supuestos incumplimientos que había tenido el ayuntamiento para con la empresa, porque además no favorecían nada el que se pudiera aparcar medianamente bien en Galapagar. Os digo que creo que fue controvertida, hubo que revertir la situación. Éramos el único municipio de España donde, teniendo una zona azul y una zona verde, los residentes podían utilizar la zona azul exactamente igual que si fuera zona verde, zona de residentes. Ya os digo que es el único municipio de España y esto desvirtuaba totalmente lo que es tener un servicio de estacionamiento regulado. Siempre os he insistido, no es un contrato que me guste. Creo que se puede mejorar bastante y llegó un momento en que creía que era más importante echar a andar la hora gratuita y trabajar en el nuevo contrato en el cual ya se está trabajando. Próximamente os hablaré del contrato del servicio de estacionamiento regulado. No va a tener mucho que ver con lo que hay, porque se ha demostrado que lo que hay, ese contrato de hace 10 años, ese contrato no era válido para el entorno de Galapagar. Bueno, pues como os digo, son dos cuestiones de las que me siento bastante orgullosa. Sí es cierto que se tardó más en el tiempo porque a lo que era aparentemente sencillo tenía otras cuestiones detrás a las que había que trabajar paralelamente con ello. Seguimos trabajando en la Pocilla. No se nos escape que la Pocilla todavía tiene una fase que acometer bastante urgentemente, que es la reforma de todo el tema de la fontanería y la electricidad. Así que posiblemente muchas de las goteras que ahora mismo estáis viendo no son goteras de la cubierta, sino son goteras en sí de que el sistema de fontanería todavía es deficiente. Si no estuviera tan difícil ahora mismo el tema de las obras que me habéis oído, se están quedando las licitaciones desiertas, es una locura, las obras se están multiplicando casi por 3 su precio. Posiblemente tendríamos que abordar también esta fase, pero parece un poco descabellado según está todo. Queremos primero terminar la piscina descubierta y parece un poco descabellado ahora mismo ponerse a acometer la siguiente fase, que también era urgente, que es la reforma de todo el sistema eléctrico y de la fontanería del Centro Cultural de La Pocilla. En fin, os sigo contando la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego.